Escucha, medita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido domingo de la 27ª semana tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús le dijo: Moisés le dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes se los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios, de quienes son como ellos, les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniéndoles las manos sobre ellos. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si deseamos liberar el miedo, entonces aprendamos a liberarnos de todo apego. Nuestra lectura para este día del Señor es tomada de San Marcos, en su capítulo 10, versículos del 2 al 16. Nos muestra una disputa sobre el contenido del divorcio, tal como se configuraba en el judaísmo del tiempo de Jesús de Nazaret. La interpretación, hermanos, según el texto del libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, su base de la discusión era lo que tenían divididas a las dos escuelas rabínicas de la época, una más permisiva y la otra más estricta. Para unos, cualquier cosa podía ser justificación para repudiar, pero para otros la cuestión debería ser más sopesada. Pero al final, hermanos, alguien salía vencedor de esa situación. Naturalmente, el hombre, el fuerte, el poderoso, el que hacía y el que interpretaba las leyes. Pero a Jesús no se le está preguntando por las causas del repudio que llevaba a efecto el hombre contra la mujer, o por lo menos desvía el asunto a lo más importante y necesario. Recurría a la misma Torá, es decir, a la ley, para poner en evidencia lo que los hombres inventan y justifican desde sus propios intereses y se apoyan en el relato del libro del Génesis, que es lo que muchas veces se da. Dios, hermanos, no ha creado al hombre y a la mujer para otra cosa que para la felicidad. Deberíamos más bien como de preguntarnos cómo pues o de qué manera se puede justificar el amor. ¿Será que por la ley o por lo que realmente trasciende dentro de la persona? Y tal vez, ¿por qué metemos a Dios en esto? Si a final de cuentas
Dios ha creado al hombre y a la mujer con la misma dignidad. Hermanos, nuestro momento para poder interiorizar el contenido de este texto es que se trata de llegar a la raíz de lo que realmente encierra este misterio. Y Jesús, hermanos, llega a la misma, pero no solo ofreciendo una respuesta más o menos convincente de carácter doctrinal, sino ofreciéndose a sí mismo como quien ha cargado sobre sus espaldas el sufrimiento del ser humano, con quien sabe dónde realmente se encuentra la felicidad verdadera del ser humano y cómo se accede a ella. Es la imponente, hermanos, la figura de Jesús. ¿Y por qué? No siempre comprendida correctamente, o que avala su respuesta a un gravísimo y sangrante problema hasta nuestros días. Que Jesús optó por la comprensión del matrimonio como una comunidad de amor y felicidad irrompible. Estimó que es el verdadero sentido de sus palabras. Convendría, hermanos, insistir en la presentación de este relato del Evangelio que la figura profética de parte de Jesús de Nazaret, su misión de auténtico intérprete de lo que es esa voluntad de Dios y su talento compasivo de lo que está empapado el relato del Evangelio. La última referencia para la solución de este problema. Y es que por eso hay que equilibrar cuidadosamente la fidelidad y el sentido de misericordia como lo hacía nuestro Maestro. De esta manera, hermanos, ofrecemos tanto a los hombres como a las mujeres de nuestro tiempo la solución que les aportará la luz necesaria y los caminos de la felicidad sincera y duradera. ¿Y cuál es? Pues simple y sencillamente que se tiene que sopesar la fuerza del amor, porque hay miles de maneras por las cuales nosotros nos divorciamos, y no de la pareja. Nos divorciamos de la vida misma por cualquier circunstancia y situación que nos esté ya cargando. Nos divorciamos del trabajo fácilmente, lo soltamos. Nos divorciamos de las responsabilidades inmediatas. Nos divorciamos de las deudas que llevamos y que son compromisos de responsabilidad. Y así sucesivamente. Cuando la persona se acostumbra a vivir en plenos divorcios, por lógica, será otro divorcio más el que se mantenga, sin reconocer que la pareja no es la culpable de lo mismo, sino es la pareja la que vive realmente dentro de esa fuerza maravillosa de la felicidad. Pero a veces no nos damos cuenta de hasta dónde podemos llegar al avance de lo que es un divorcio. Recordemos, hermanos, que sano es liberarse de los paradigmas. Así podremos observar las cosas más reales y sobre todo verdaderas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno de nosotros para prestar atención a la pregunta: ¿cuántos divorcios llevamos en nuestra vida? Que así sea. Amén.